Hola, soy Miguel y hoy les hablaré sobre la actividad hidrocarburífera de Bolivia. Para empezar, el sector de hidrocarburos ha cobrado relevancia en la economía boliviana desde la década de los 90, casi 30 años de antigüedad, donde según las necesidades de inversión, la expansión y de producción, el sector de hidrocarburos pasó a diferentes etapas que generaron muchos conflictos sociales y políticos. Hoy en día continúa siendo un sector clave en la economía. Pero, ¿qué es el gas natural? El gas es un recurso natural no renovable viene de la mezcla de gases líquidos denominados hidrocarburos, que a su vez son elementos que producen la energía, que a su vez genera calor, electricidad y etcétera. La clasificación se hace en tres: las reservas probadas, que es la cantidad estimada de campos hallados; las reservas probables, las que son calculadas en base a evidencias; y las posibles, donde son potenciales a poseer hidrocarburos. También la cadena de producción se divide en tres: el upstream, el midstream y el downstream, siendo el upstream la exploración y la explotación de los yacimientos petrolíferos; el midstream el proceso del envío hacia su proceso; y el downstream, que se basa en el transporte, la refinación, el almacenamiento y posteriormente la distribución. Ahora veremos las zonas geográficas en el mapa. Las áreas geográficas hidrocarburíferas están mayormente concentradas en el oriente y en el sur del país, resaltando los lugares como Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Ahora veremos los tipos o clases. El gas natural está concentrado mayormente en metano, con el 89%; luego el etano, con 8,9%, y otros como el propano, butano, pentano. También el gas se divide en tres: deriva en gas natural, gas licuado de petróleo, líquidos o condensados, gas natural comprimido y el gas licuado. Ahora procederemos a ver el análisis del sector hidrocarburífero en Bolivia. La idea de muchos gobiernos siempre fue la de generar excedentes a partir del desarrollo de este sector, los cuales se iban a destinar a la industrialización del país y el progreso de este mismo. Pero últimamente, al ver los años, se ha visto que los gobiernos han incumplido ese objetivo por su incapacidad de generar suficientes excedentes, o por el despilfarro y la malversación de recursos, donde hubo un decaimiento de la actividad, pero supuestamente, según propagandas, hacía ver que todo era perfecto. Muy bien, ahora veremos los momentos clave del sector de hidrocarburos. Empezaremos con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Más específicamente con la reforma de la capitalización de 1994. Esta ley fue implementada en varios sectores estratégicos, entre ellos el de hidrocarburos. Consistió en valorar financieramente los campos hidrocarburíferos y licitar la participación de los inversionistas extranjeros. Eh, de esta manera, el Estado tenía que invertir 50% y la empresa extranjera 50%. A esto se le llamó la ley número 1689, llamada Ley de Riesgo Compartido, propuesta en 1996. Esto trajo muchas cosas buenas y malas. Por el lado bueno, las mayores inversiones del desarrollo de campos y gasoductos invertidos desde las empresas extranjeras. También incrementó el hallazgo y la producción de las reservas de gas natural. También aseguró y dio pie a que se realicen contratos de Bolivia con Argentina y Brasil a futuro, por 20 años. Lo malo fue que la propiedad del gas producido estaba mayormente en manos de las empresas. Posteriormente, en el gobierno de Hugo Bances Suárez,
Se concretó los contratos con Brasil y Argentina gracias al ingeniero Herbert Müller, que impulsa la venta de gas por 20 años. Durante el gobierno, el volumen de ventas alcanzaría un máximo de 30 millones de pies cúbicos diarios y los precios del gas fueron indexados a los precios internacionales del petróleo, lo cual favoreció mucho el contrato. Tras diversos conflictos sociales que fueron hechos en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, este tuvo que renunciar y después su sucesor es Carlos Mesa, quien hace un referéndum en el que el resultado sale que tiene que haber la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. Esto llevó a la anulación de los contratos de riesgo compartido que fueron hechos anteriormente y se crearon nuevos contratos de, esta vez, prestación de servicios. Esta ley de hidrocarburos, número 3058, realizada en mayo del 2005, constituye la base legal del régimen tributario y propone un pago de patentes anuales en busca de la incentivación de la exploración de zonas nuevas. De esta manera se mantiene un poco la participación de parte de las empresas privadas. En el gobierno de Evo Morales se realizó la compra del 1% del paquete accionario, lo que elevaba la propiedad del 50% del Estado al 51%, con una mayoría mínima. A esto le llamaron nacionalización, donde estaba mal dicho y fue realizado solo para causar una buena impresión sobre cómo era su gobierno. Además, cabe recalcar que durante su gobierno se hizo un aprovechamiento de un contexto internacional debido a los precios elevados y crecientes del petróleo y del gas natural. Esto incrementó drásticamente el dinamismo que se estaba haciendo en el sector hidrocarburífero, en el que no importaba qué gobernante estaba en el poder, igual iba a suceder. Muy bien, ahora hablaremos sobre la economía del gas y del petróleo. Las reservas certificadas de gas natural y la producción de gas natural del petróleo. Las reservas han aumentado significativamente desde el 2000 como resultado del estímulo que proporcionó el contrato, ya dicho, de Brasil a Bolivia por 20 años. Eh, hechas también por la participación de las empresas extranjeras. Pero estas reservas cayeron notablemente desde el 2009 debido a una sobreexplotación a los campos gasíferos más ricos y no se realizaron inversiones necesarias para su reposición. En los últimos años, el expresidente Evo Morales contrató a una firma canadiense para la certificación del gas natural. Los resultados arrojados por esta empresa no ofrecieron ningún tipo de credibilidad ni a los inversionistas ni a los analistas del sector. Las reservas certificadas del petróleo condensado. La evolución de las reservas de petróleo igual sigue el mismo camino, cuya magnitud no ha sido tan importante como la del gas. La producción del petróleo y el gas incrementó sosteniblemente gracias a la demanda de Brasil y Argentina, donde llegaron a un máximo de 59.7 millones de metros cúbicos al día. Después del agotamiento de las reservas, cayó notablemente. Las perspectivas futuras de los campos gasíferos más importantes no son muy prósperas y debido a que estos campos terminarán agotándose, donde supuestamente según analistas hechos desde el 2000, si se hacía un buen manejo, iba a durar hasta el 2026, donde recién íbamos a notar un decaimiento de las reservas. En las gráficas del consumo externo e interno
se nota un decaimiento a partir del año 2015, un decaimiento notable en la exportación al Brasil y la exportación a Argentina. Lamentablemente los datos de las termoeléctricas y la distribución por redes no fueron mostradas desde el 2014. Ahora hablemos de los precios. Los precios han evolucionado considerablemente desde el 2001, gracias a los precios internacionales del petróleo y del gas. Después, en 2015, hubo un decaimiento de los precios, y también, sumado a los bajos campos gasíferos que ya existían, ha afectado negativamente a los ingresos del país. Mientras que en el mercado interno, se ha mantenido. Hablemos de la distribución de la renta gasífera. Desde que se aprobó la nueva ley de hidrocarburos en 2005, la principal fuente de ingresos gasíferos fue el impuesto directo a los hidrocarburos, en el que podemos ver el pago de patentes por exploración de hidrocarburos y también el régimen tributario para la explotación de hidrocarburos. El impuesto a la producción era del 50%, donde las regalías departamentales eran del 11%, la nacional compensatoria del 1% y el impuesto directo a los hidrocarburos del 32%. Mientras que a las utilidades la participación contractual iba del 1% al 18%, los impuestos sobre las utilidades a empresas del 25% y el impuesto de remisión de utilidades al exterior del 12,5%. Esta ley número 3058, realizada en mayo de 2005 en el gobierno de Carlos Mesa. Acá podemos ver un gráfico, que mostraba la producción de gas natural desde el 2000 hasta el 2026, si se hubiera hecho un trabajo óptimo, en el que notábamos el decaimiento considerable a partir del 2024 al 2026. También en el gráfico podemos ver el ingreso bruto proyectado, del upstream desde el 2009 hasta el 2026, en el que debería estar en decaimiento a partir del 2023 hasta el 2026. Bueno, ahora veremos las conclusiones. Primeramente, en el sector económico, realmente el sector hidrocarburífero son los pilares prácticamente de la economía boliviana, desde las últimas 3 décadas, y lo van a seguir siendo, pero lamentablemente los recursos son limitados. En segundo lugar, la enseñanza de la historia nos ha demostrado que se debe mejorar el presupuesto y empeño hacia una profesionalización y de las instituciones públicas para realizar mejores contratos con extranjeros. Punto 3. Vista hacia el futuro. Se tendrá que hacer mayores inversiones para la explotación, y de esta manera se podrán encontrar reservas para seguir con el sector, económico activo y poder negociar con nuevos mercados. Y por último, la experiencia. El manejo político que se ha hecho de la información ha afectado negativamente al desarrollo del país, por lo que realmente se necesita un cambio urgente con propuestas nuevas y frescas. Gracias.